¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hubo un intenso trabajo en comisiones. En las últimas horas hubo un trabajo importante en lo que tiene que ver con el recinto de la Cámara Baja, aprobando diferentes proyectos, en algunos casos ya enviándolo a la Cámara de Senadores de la Nación, en otros casos convirtiéndolos en ley. Y por el otro lado, la convocatoria ya hecha para el próximo día jueves, 1 de diciembre, a las 11 de la mañana, la sesión preparatoria para iniciar lo que va a ser por lo menos la designación de autoridades para un nuevo periodo parlamentario en la cual los legisladores tienen que ratificar o elegir, en definitiva, tienen que hacer una nueva votación para designar a las autoridades de esta Cámara de Diputados de la Nación. Todo estaría indicando la reelección de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados para el periodo 2023 y además habría también en principio una ratificación al resto de las autoridades de esta Cámara de Diputados. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Fer? Pero muy bien. Acá un viernes muy caliente, después de una jornada intensa en diputados, donde no fue tan caliente, pero fue por momentos bastante acogedora, momentos muy con un principio bastante intenso, ríspido, digamos, pero después el resto de la sesión fue con proyectos de absoluto consenso y donde, bueno, fue otro congreso lo que vimos ayer a partir de media tarde. Claro, y que seguramente la próxima semana, más allá de la sesión preparatoria que decimos del jueves, posteriormente habría una sesión especial con temas también consensuados por parte de los diputados del oficialismo y de la oposición. Veremos qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Señorita Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Hola José. Sí, me parece que, bueno, vimos ayer lo que fue claramente la última sesión del mes de noviembre. Ya después la Cámara se va a enfocar en... se habla de 2 posibles sesiones. Por empezar tenemos, bueno, la preparatoria el próximo jueves, pero después de esa convocatoria habría una sesión para tratar también así algunos temas más de consenso como los de ayer, no muchos, y ya después pasar para así el 14 o 15 de diciembre otra sesión más. Veremos cómo se da la actividad también en comisiones. Eso nos va a permitir dilucidar, ¿no?, los posibles temarios que van a tener esos encuentros donde ya, digamos, ya es el cierre del año parlamentario. Claro, exactamente, porque hay una prolongación del periodo de sesiones ordinarias en lo que respecta a este año 2022 hasta el 30 de diciembre. Estamos cerrando lo que sería ya entre el 14 y el 15. En principio se habla del 14 de diciembre como última sesión. Puede ser llegar también el día 15 y posteriormente ya se vienen las fiestas de las Navidades, se viene fin de año y me parece que después ya va a quedar pendiente algún tema que tendrá que ser acordado entre el oficialismo y el Poder Ejecutivo para ser tratado ya en una convocatoria futura a sesiones extraordinarias, y esa convocatoria la tiene que hacer el presidente de la Nación. Bueno, hablamos de la convocatoria para el próximo día jueves para la sesión en lo que respecta a la designación de las autoridades. Esto ha sido una resolución que salió firmada en la jornada de hoy, hace minutos nada más. Ahí tenemos la convocatoria, Buenos Aires, 25 de noviembre del 2022, a los señores diputados nacionales. Tengo el agrado de dirigirme a las señoras diputadas y señores diputados a fin de poner en su conocimiento que, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1 y 45 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, se ha fijado para el día 1 de diciembre del 2022 a las 11 horas con el objeto de celebrar la sesión preparatoria para proceder a la elección de autoridades de la Honorable Cámara para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2022 y el 9 de diciembre del 2023. Firma Eduardo Segnul, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, y que en definitiva es esta la convocatoria que hace formalmente las autoridades de la Cámara para que los legisladores se conformen en el recinto de la Cámara Baja y designen
a las autoridades. En principio, repetimos, habría ratificación de las actuales autoridades, es decir, que los mandatos que finalizan el próximo 10 de diciembre, en lo que respecta a las autoridades de la Cámara, se prolongarían hasta fines del año, hasta el 9 de diciembre del 2023. No sé si ustedes tienen alguna otra información, pero en principio habría ratificación de las por lo que se pudo ¿no? saber, ratifican todo. Exactamente. Estamos hablando, ¿no? Bueno, de Cecilia Moró, desde el oficialismo, Sí. como presidenta, que es el cargo que asumió el pasado 2 de agosto, ¿no? Si Claro, no me equivoco. sí. Y bueno, después tenemos los vicepresidentes. Siempre hay un reclamo por el cupo femenino, porque bueno, los bloques terminan siempre, en la mayoría de los casos, proponiendo varones. Tenemos hoy por hoy como vicepresidente a Omar de Marchi del PRO, a José Luis Gioja del Frente de Todos como vicepresidente segundo, y vicepresidente tercero está Julio Cobos de la UCR. Bueno, ahí tenemos la información de lo que va a suceder en principio el próximo día jueves, primero, la convocatoria a sesión preparatoria a las 11 de la mañana. Diputado Fabio Quetlas, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Gracias por visitarnos. No, por favor. Bueno, se va a aprovechar, por lo menos hay esa información, que se va a aprovechar la sesión preparatoria para después empezar también una nueva sesión especial y avanzar con algunos proyectos. Eso nos han circulado con la posibilidad de, por lo menos, con algunos proyectos de estos que tienen más alto consenso y que de todas maneras son proyectos de alta necesidad social, ¿no? El hecho de que tengan consenso, que a veces parece que se le quita el valor en términos parlamentarios, pero que no, que efectivamente, como quedó demostrado en la última sesión, hay proyectos de alto consenso y de mucho impacto social. Y esa es una agenda que se puede armar sin inconvenientes. Se está trabajando. ¿Hay algún proyecto en particular que a usted le interesaría que sí esté? Bueno, no, a ver, hay muchos en los que tuve algún tipo de involucramiento y uno siempre le gusta ver en el recinto las cosas que trabajó en la comisión, pero no tengo ningún interés particular específico. Claro, bueno, muy bien. ¿Qué tal, diputado? De la sesión de ayer, ¿qué balance hace? ¿Qué resumen saca de los proyectos que se aprobaron y también cómo se dio todo? Bueno, la sesión de ayer tuvo como una introducción muy impactada por la muerte de Eve Bonafini, los homenajes y la intervención de Espert, etc. Y luego el resto de la sesión. Yo digo que es una sesión parlamentaria típica, digamos, hubo calidad en las exposiciones, hubo debate en algunos temas, hubo observancia. Pasó una cosa que a mí me parece interesante, que quizás pasa desapercibido para el analista extraparlamentario, que en un proyecto de transferencia de inmuebles que era colectivo, hubo una observación específica, se trabajó sobre la observación, se desdobló y se votó desdobladamente, lo que muestra que el Congreso trabaja, digamos, de que hay ojos mirando arriba de los proyectos. Así que es una de las sesiones, y hasta le diría que por el tiempo, de las que uno le gustaría tener más a menudo, 10, 12 horas de trabajo, con producción, con debate duro, pero de calidad, etcétera. Sí, una buena sesión. Sí, diputado, y bueno, vamos a la parte más áspera, que fue la primera y que lo tuvo usted también como protagonista, porque bueno, usted habló de la necesidad de no animalizar la política. A ver, ¿por qué no...? Hay una constante en los autoritarismos, sobre todo en los autoritarismos modernos, de que una vez que se designa a un colectivo a estigmatizar, se lo identifica con un animal o con una cuestión despreciable, ¿no? Rata, cucaracha, alimaña, buitre o lo que fuera, digamos, ¿no? No conozco mucho de la zoología, me parece que es terrible usar animales como elementos despectivos, pero en sí, tanto el nazismo como el estalinismo, etcétera, han llevado adelante esa práctica. Es una práctica que no nos hace bien como colegas. Nosotros podemos ser durísimos en las consideraciones sobre los argumentos del otro y a mí me parece que corresponde defender con tenacidad lo que uno piensa, pero no nos hace bien descalificarnos unos a otros porque es la antesala de que se pierda la calidad del debate y yo tengo una posición tomada muy clara en ese sentido, que es que no se pueden tomar buenas decisiones colectivas si no hay una buena conversación pública primero, ¿no? Entonces, la mala conversación pública es el antecedente de malas decisiones colectivas después. Es muy difícil, cuando uno recibe una descalificación, es muy difícil después poner un matiz. Entonces todo se
discute en blanco y negro. Entonces la paradoja es que alguien me descalifica y entonces yo paso al bloqueo. Entonces perdemos la creatividad. O sea, podríamos ser 257 personas con nuestra diferencia, trabajando más o menos creativamente, y pasamos a ser tribus totalmente irreconciliables. Y nosotros, yo creo que hay aspectos que efectivamente no estoy dispuesto a conceder, y perderé las votaciones o me tocará ganar, pero tengo que preservar el vínculo porque al ratito se vota otra ley, claro, en la que puedo necesitar del voto del otro o de la consideración del otro. Y termina esa sesión y a la semana tengo otra sesión. Entonces puedo ser muy duro en la defensa de los intereses, etcétera, pero tengo que preservar el vínculo. Ahora, Fabio, a veces se ve, y la gente, nosotros y el público en general, ve estas situaciones que se plantean en la Cámara de Diputados cuando está el recinto, el debate en el recinto, o cuando se da en un debate en comisión. Lo que no vemos que pasa puertas hacia adentro de los bloques. ¿Puertas hacia adentro se habla de estos temas? Porque a veces los protagonistas pertenecen a los diferentes bloques, claro, incluso del oficialismo o de Juntos por el Cambio. Bueno, en este es un caso particular porque yo intervine, digamos, justo no estaba José Luis Espert en la sesión y el colega Leiva, yo creo que llevado por la situación, los diputados y los senadores también somos personas que nos dejamos ganar por la emoción, o sea que quiere decir que esto no es una definición para todos los tiempos, digamos, ¿no? Yo simplemente quise poner una alerta. Sí, en los bloques también se habla. Nosotros provenimos de yo lo digo con mucho orgullo, el radicalismo proviene de una fuerza política, somos una fuerza política con una enorme tradición parlamentaria, que nos gusta debatir puertas adentro en nuestro propio partido y por lo tanto tenemos la gimnasia, por nuestra tradición asamblearia, etcétera, de saber de que al otro momento que uno termina de discutir sigue siendo correligionario, integra una lista, tiene que enfrentar un comicio o lo que fuera. Ahora, a mí me parece que en la Argentina hubo una degradación de la conversación política en los últimos 20 años, con responsabilidades compartidas seguramente, y que la reparación también tiene que ser compartida. Si todos nos proponemos el esfuerzo de un aspecto de eso es esto de la afirmación peyorativa, la descalificación, pero hay muchos. Yo, por ejemplo, antes de ayer estuve en la Comisión de Legislación del Trabajo y el colega Martín Tetaz hizo una observación sobre un proyecto respecto al cual se había presentado en la comisión evidencia anecdótica, utilizó ese término, para referirse a que no había datos consolidados, consistentes, como él había requerido, a los efectos de poder tomar una decisión con lo que él llamaba evidencia científica. Él se fue y fue atacado porque usó el término evidencia anecdótica, que es un término muy bien usado. Él no dijo que era una anécdota, él no lo dijo de manera descalificadora. Lo hizo en términos, digamos, técnicos en su apreciación. Incorporar estadísticas fiables, hacer comparaciones razonables, traer ejemplos externos que nos puedan enriquecer el debate, proponernos inclusive tiempos de reflexión en el recinto más ajustado a la necesidad de cada tema. Nosotros tratamos con la misma 5 minutos, no sé, un tema relativamente sencillo de temas de máxima complejidad. Y me parece que eso le hace mal al Parlamento. Nosotros precisamos que, yo no voy a decir que sea masivo y que a la gente le encante ver los debates parlamentarios, pero precisamos otra calidad de debate parlamentario porque cuando se dice recuperar las instituciones, que es una frase que se dice al pasar, yo me refiero a esto, al sentido, la calidad, los procesos de las instituciones que puedan honrar decisiones de mejor calidad. Y voy a traer otro tema acá que va a ser súper controversial, pero lo traigo de la mejor buena fe. Una de las cosas que a uno más le gusta cuando ocurren, porque realmente es que nuestro Parlamento, a diferencia de otros parlamentos del mundo, cuando va a tratar un proyecto de ley, por ejemplo, ayer fue el de lengua de señas, las gradas se llenan de personas que son afectados por el orden normativo, o como las cardiopatías, lo mismo pasa con mucha regularidad. Y eso tiene un aspecto muy positivo, que muestra los niveles de apertura de nuestro Parlamento. Pero muchas veces nosotros en comisión o en el recinto tenemos que dar tratamiento técnico a esos temas. Y la presencia de los afectados es un tema en términos técnicos.
Porque en definitiva serán 200, 300, 500, nosotros representamos el interés general. Claro. Y es muy difícil. Yo estuve también esta semana con socorristas y voluntarios que estaban impulsando un régimen especial previsional. Y yo soy de los que creen que nuestro régimen previsional está lleno de excepciones y hay que sacarle excepciones, no ponerle. Pero es difícil decírselo a 2 metros de una persona que estuvo en el medio de un incendio. Ahora, nuestra obligación es legislar con sentido general. Entonces, cuando hablamos de recuperar las instituciones, hablamos de tratarnos bien entre nosotros, de generar condiciones para un debate calificado, de no tenerle miedo a los datos y de saber de que los distintos aspectos de una conversación, el rigor técnico, la sensibilidad, el cuidado, todos tienen lugar en una buena conversación. Diputado, mencionó la Comisión de Legislación del Trabajo, de la cual es vicepresidente, y quería preguntarle porque hubo dictámenes esta semana. Si bien al régimen previsional de brigadistas le falta todavía la Comisión de Presupuesto, el otro proyecto, el de comités mixtos de seguridad e higiene, ya salió con el dictamen del Frente de Todos, ¿no? Así es. ¿Por qué no acompañaron o presentaron dictamen de minoría? Nosotros presentamos un dictamen de rechazo. Ah. Y los 3 argumentos que dimos, uno fue el que argumentó el colega Tetaz en relación a la falta de evidencia que demuestre que las comisiones mixtas o los comités mixtos efectivamente mejoren las condiciones de salubridad y seguridad. Él hizo hincapié específico en que están aplicándose desde el año 2009, si mal no recuerdo, en la provincia de Santa Fe, y podíamos haber hecho la comparación entre la evolución de la siniestralidad en la provincia de Santa Fe y Córdoba para tomarla como provincia de comparación. Esa información no fue incorporada en ningún momento y habría una falta de evidencia. También se argumentó ayer de que los comités mixtos funcionan más o menos en todos los países del área, en América Latina, y también podríamos hacer una comparación en la situación de siniestralidad y salubridad de la economía argentina con relación a los países donde funciona el comité mixto y así sacar alguna conclusión evidente en torno de si efectivamente son o no efectivos. El segundo argumento es que en la Argentina ya hay organismos estatales que se dedican a este tema en los distintos niveles jurisdiccionales. El caso más típico es el caso del control de la CRT, pero hay un montón de organismos vinculados a este tema y estamos tratando de hacer un esfuerzo para centrar la idea de que crear nuevas instancias burocráticas no garantiza la solución de ningún tema, ni con este ni con ningún otro, y muchas veces hay que mejorarlas, esas burocracias existentes, y efectivamente a veces habrá que crear algunas si pertinentemente corresponde, pero esto la vemos como una superposición. Y agregamos un tercer argumento que puede ser visto como oportunista en términos políticos, pero la verdad genuinamente lo decimos. El mundo del trabajo en la Argentina está en una verdadera catástrofe. Está empantanada la creación de trabajo privado, el poco trabajo que se crea es trabajo informal o de muy baja calidad. Tenemos un problema severísimo en materia, la informalidad en récords históricos. Por primera vez en la historia de que hay estadística en Argentina, prácticamente el 40% de los trabajadores formales con ingreso por debajo de la línea de la pobreza. Un conjunto de datos que nos hacen suponer que no era la prioridad de la Comisión del Trabajo la conformación de los comités mixtos. Y nosotros tenemos que en la Comisión del Trabajo discutir la cuestión de la productividad del trabajo argentino. En el mundo las sociedades se organizan de distintas maneras, pero en Argentina hay un debate que empieza a crecer en la sociedad si nos vamos a organizar en torno al trabajo o en torno a la ayuda social. Y tenemos que dar un debate ahí consistente, y nos parecía poco oportuno lo de los comités mixtos, burocrático y con baja tasa de evidencia. Bueno, en esta reunión no, pero en la anterior creo fue que se puso sobre la mesa la cuestión de que había varios proyectos de diputados de la oposición que no se... Sí, fue motivo de una pequeña... yo tengo una excelente relación con la presidenta y eso fue motivo de una pequeña controversia quizás porque la presidenta se vio sorprendida por mi planteo ahí y a nadie le gusta tener un efecto. Le duró porque después no se volvieron a reunir como 3 meses. Sí, no nos volvimos a reunir, pero lo cierto es que yo quiero decir una cosa que está como en el subtexto de todo esto, ¿no? La Argentina está en debate qué vamos a hacer con el mundo del trabajo, ¿no? Y hay una posición que yo llamo que es una posición conservadora. La Argentina tiene un problema en el mundo del trabajo no desde antes de ayer, ni de hace 2 años, ni desde Macri, La Argentina desde el año 1975 en adelante
tiene un problema consistente en el mundo del trabajo que es, del 75 para acá pasaron muchas cosas, tuvieron etapas de alto desempleo, de bajo desempleo, etcétera, pero consistentemente crece la informalidad. La fuga a la informalidad es una demostración, para nosotros es un síntoma de que nuestro marco regulatorio no es el adecuado para la estructura económica que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro marco regulatorio, voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, está pensado en los 70 para la Argentina industrialista, la Argentina de las grandes empresas, la Cantábrica, Bernalesa, estas empresas de 4.000 trabajadores, donde todo el marco protectorio es la relación entre un gran empleador y un trabajador en condiciones relativamente desfavorables en esa negociación. Hoy más del 70% del empleo privado registrado en Argentina lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. O sea, cambió la Argentina. Ese marco regulatorio está más o menos igual, la Argentina cambió, y hay otro tema que en general no se toma en cuenta y que el sindicalismo argentino, algunos sí, otros no lo toma decididamente en cuenta, que es la volatilidad tecnológica. Una persona en 1960 se recibía de algo y se jubilaba en 1995 con lo que había aprendido en la facultad. Una persona hoy se recibe algo en el 2010 y hasta que se jubile va a tener que hacer varios cursos en el medio si no quiere quedar fuera del mercado de trabajo. La flexibilidad en el marco de la organización laboral también es una derivada de la volatilidad tecnológica. La pregunta es esta, con este tema, ¿nos hacemos los giles y miramos para otro lado o lo asumimos? Entonces, hubo países que han hecho, porque hacer una reforma laboral no es tirar trabajadores por la ventana, todo lo contrario. Nosotros precisamos generar condiciones de mayor contratación. Probablemente el trabajo no sea más el trabajo para toda la vida, que era en los años 50 o 60, etcétera, pero generar marco regulatorio adecuado para que la gente pueda trabajar a lo largo de toda su vida es muy importante. Hay una posición del sindicalismo argentino que yo llamaría conservadora, en la idea de no toquemos, etcétera, y hay una posición un poco frívola también a veces cuando se plantea desde este lado, digamos, hay que hacer una reforma laboral. Capaz hay que hacer como hizo España, que hizo una reforma que valía de ahí para adelante y los trabajadores que estaban empleados seguían con el viejo régimen. Capaz hay que hacer cosas convenio por convenio porque no todos tienen la misma volatilidad tecnológica. Quizás hay muchas cosas que pensar, pero lo único que no podemos hacer es con jóvenes yéndose, no voy a decir masivamente, pero de manera dolientemente, con más o menos bordeando los 2 dígitos de desempleo, con diferencia de salarios entre varones y mujeres terrible, con una informalidad del 40%, hacer como si acá no pasara nada. Se entiende perfectamente lo que dice y a dónde va, pero ¿cómo lo ve posible en un contexto de que desde el sindicalismo hay voces que dicen que si llegara un gobierno de Juntos por el Cambio van a ser los primeros en salir a la calle? Sí, acá hay... ya están juntando piedras. Sí, no hay un discurso público de algunos. Ya es un tema complejo para por supuesto. Para Juntos por el Cambio, ¿no? Plantear el tema. Lo primero que nosotros le tenemos que hablar es a los trabajadores. Y a los papás y a las mamás de los jóvenes que buscan trabajo y no consiguen. Y nosotros tenemos que sensibilizarnos con que hay una Argentina que quiere trabajar y este marco regulatorio no se lo deja. Y por supuesto que tenemos que atender adecuadamente muchas de las cosas que dicen los sindicalistas que conocen como se dice, el fino, digamos, de la realidad de cada sector. Pero así como ayer me opuse a las amenazas o las descalificaciones, a mí me parece que decirle a un futuro gobierno que si llega a ser gobierno será gobierno por la voluntad popular. O sea, no será gobierno por una imposición de los dioses. Entonces, decirle a un futuro gobierno que si llega a ser gobierno lo será por la voluntad popular, que no te voy a dejar llevar adelante tu programa de gobierno, se parece bastante a una actitud autoritaria. Entonces, así yo no quisiera pararme en el lugar de desconocer la complejidad de este tema. Pero nosotros tenemos que... Argentina tiene que abrir una mesa de conversación sobre este tema por esto. Corro por un poquito de... No va a haber forma de salir de la pobreza sin trabajo. Estas 2 agendas no son 2 agendas separadas. Si alguien cree que se puede derrotar la pobreza distribuyendo planes, está muy equivocado. Que tome cualquier ejemplo universal de países que derrotaron la pobreza y verá que la pobreza se derrota con la gente trabajando y aumentando la productividad de la economía. Y Fabio, ¿esa mesa dónde tiene que estar? ¿En el Congreso, que sería, algunos dicen que es el lugar natural, o tendría que estar en otro lado? No, si nosotros nos toca ganar, tiene que estar en otro lado porque el Congreso tiene un problema para esto.
En el Congreso se corre la carrera de la expectativa. Yo lo digo, yo ahora estoy en mi segundo mandato y me siento liberado. En el primer mandato miraba, está bien, está mal lo que voy a decir. El Congreso es un lugar que tiene un aspecto de teatralización. O sea, hay un aspecto de política espectáculo. Y está bien porque representamos y decimos cosas que se supone que representa a las personas que nos han votado, etc. Pero acá hay un trabajo técnico por hacer, donde las empresas de menos de 10 trabajadores tienen un régimen distinto y de 10 a 50 otro. ¿Y por qué 10 no y no 12? No sé si es para un espectáculo. Es un trabajo donde hay, por supuesto que tienen que estar sentados los empresarios, tienen que estar sentados los sindicalistas, y el gobierno tiene que defender el interés general, que es volver a crear una Argentina con trabajo abundante, con un país de oportunidades, que lo podemos ser, porque vive en el ADN de los argentinos la vocación del progreso económico, y no hay ninguna posibilidad de que las familias prosperen, porque muchas veces cuando peyorativamente se dice desde los sectores de clase media, y los planes, bueno, los planes que algunos están bien asignados, otros están mal asignados, en general uno siente que hemos dejado al Estado exhausto, que familias y empresas están cansadas de la presión fiscal que hay, etc. Pero bueno, revisar esa estrategia para que sea exitosa precisa la generación de más trabajo. Sin la generación de más trabajo no vamos a poder reformar el Estado exitosamente, no vamos a poder bajar la presión fiscal, no vamos a poder destruir la pobreza. Si me preguntan, esa es la clave de bóveda de la resolución del futuro argentino. Diputado, lo llevo de nuevo a lo que hablábamos al principio de la sesión esa, y quedaba con aquello de aquellos discursos que le contestaban ya a Esper, que fue muy disruptivo su discurso, y empezaban a hablar de los discursos del odio, que ese tipo de cosas generaban cosas como el atentado, el magnicidio, y se mezclaron todas las cuestiones. ¿A usted le parece que uno en realidad ve otros parlamentos del mundo y bueno, esto pasa discusiones y inclusive pasan cosas peores todavía, se van a las manos, ha pasado en las potencias inclusive, pero ¿le parece que realmente ameritaba ese tipo de comparación? A mí yo no voy a hacer ninguna calificación sobre cada uno de los discursos, pero ninguno de los discursos, ni los admonitorios, digamos, que pusieron a Eve como una figura salvífica, etc., ni el de José Luis Espert, que hizo un raconto crítico de la vida de ella y se puso en lugar de las víctimas de Sueños Compartidos, etcétera, etcétera, ninguno me pareció que constituyera un discurso de odio, ni mucho menos. Tener dos visiones enfrentadas sobre una misma realidad no significa en absoluto tener una cuestión de odio. Si se quiere, es más... Uno puede decir para qué están los homenajes, hay toda una discusión de para qué están los homenajes, ¿no? Pero si se quiere, la idea de que callate porque vos estás expresando odio es una idea peligrosa. Yo no vi ninguna frase insultante, descalificante, etc. Capaz si a mí me tocara hacer el recorte biográfico de Bonafini hubiera elegido otros hechos. Pero yo no sentí ni que José Luis haya mentido, hizo el recorte biográfico que él entendía era el apropiado y seguramente constituye la representación de muchos argentinos, ¿no?, que ven esa figura de esa manera. Entonces hay que tener cuidado con la idea de un parlamento, porque si no hubiera pasado eso, si fuéramos un parlamento uniforme, tampoco sería bueno, ¿no? Elegimos ser una democracia porque hemos aceptado el pluralismo, digamos, ¿no? Sin pluralismo la democracia pierde sentido también. Fabio, gracias por estos minutos aquí en Diputados Televisión. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. El diputado Fabio Quetlas, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Hablamos nuevamente y retomamos el tema de la sesión en la Cámara de Diputados, el momento en el cual se aprobó un proyecto que algunos ya estaban anticipando. Hace 20 años se presentaban los primeros proyectos respecto al tema de alcohol cero en la República Argentina. El momento en cual se votó aquí en la Cámara de Diputados fue el siguiente. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 193 afirmativos, 19 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación.
Bueno, ahí estaba el momento de la votación, el momento de la consideración que puso la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y la votación que realizaron los diputados nacionales. Opiniones respecto a este tema, respecto al proyecto de ley de alcohol cero. El diputado Ricardo López Murphy de Juntos por el Cambio decía lo siguiente. En primer término, es necesario señalar, todos estamos en contra de que suframos siniestralidad vial, y por supuesto yo parto de la base de que en cualquier caso procuramos en la acción en este recinto de obtener el mejor resultado posible con los medios de nuestro alcance. Creo que no es feliz partir de una actitud de que los que acuerdan con una posición son los buenos y los que no están de acuerdo son los malos. No es cierto eso. Acá hay una discusión práctica y seria sobre cuál es la legislación más apta para lidiar con los problemas de siniestralidad vial, que obedecen a distintas razones. Se han señalado, el ex ministro del Interior y Transporte señaló con mucha precisión algunas de ellas que tienen que ver con la educación vial, que tienen que ver con las regulaciones, que tienen que ver, esto no lo dijo él, pero que tienen que ver con las penas. O sea, nuestra sociedad es una sociedad donde los incentivos cuentan y las penas cuentan, y esta propuesta que estamos discutiendo hoy, este proyecto, el dictamen de la mayoría de un solo artículo, lógicamente revela que no se ha podido avanzar en un tema tan complejo como este, porque lógicamente ese artículo no contempla todos estos aspectos de educación vial, de infraestructura. Es decir, yo creo que la infraestructura es un tema central. Estamos hablando de las rutas nacionales. En las rutas nacionales, si nosotros tenemos autopista, la siniestralidad baja dramáticamente, como baja dramáticamente con la velocidad. Bueno, ahí estaba Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, integra el interbloque de Juntos por el Cambio, su postura, el rechazo, pero José, hubo un amplio acompañamiento a este proyecto de ley. Ya había existido cuando se discutió el tema en comisión, ya había un respaldo importante, interbloques, en definitiva, no solo un bloque solo, sino varios bloques que acompañaban esta iniciativa. Se vio reflejado en el resultado final. Algunos puede presuponer que en el Senado podría ocurrir lo mismo. Sí, uno imagina que sí. Bueno, estaba la decisión política, ya uno se imaginaba que estaba desde esta administración. Yo siempre digo, este era un proyecto muy respaldado por el Frente Renovador, o sea que claramente tenía que ser apoyado, y había sobre todo un amplio consenso, independientemente de que bueno, el proyecto terminó suscribiéndolo el presidente de la Comisión de Transportes, que es radical, justamente. Pero bueno, llegamos así finalmente, después vos bien decías, 20 años más o menos de intento de machacar sobre el tema, pero bueno, hubo muchos proyectos, pero la decidida intención de avanzar sobre el tema se dio con esta iniciativa que se presentó en el 2021. Ahí vamos a ver unas placas que nos muestran lo que fue la votación de ayer, que fue una de las más importantes de los temas tratados ayer, que tuvo familiares de víctimas de accidentes viales en los palcos. La Cámara de Diputados, bueno, pudo avanzar así con un proyecto de ley históricamente reclamado por las distintas organizaciones de la sociedad civil, la tolerancia cero al alcohol al volante. Y bueno, como decías, fue una amplia votación afirmativa de 193 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Y bueno, ahora pasa al Senado, el proyecto debe ser tratado para su sanción definitiva, modifica lo que es la ley 24.449, la ley de tránsito sobre alcohol cero para la conducción de vehículos, y el texto cambia el artículo 48 de la ley de tránsito que hoy contempla para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo una tolerancia hasta 500 miligramos, 0,5 de alcohol por litro de sangre. Bueno, el texto fue consensuado
entre numerosas propuestas presentadas por diputados de distintos bloques, y al recinto se llegó con 2 dictámenes, el que fue aprobado y uno de minoría que fue elaborado por, Jimena Latorre, fue la voz cantante de este proyecto, lo acompañaban Germana Figueroa Casas y Maximiliano Ferraro. Sugerían mantener el 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan la normativa, y como este proyecto lo respaldaban sobre todo los diputados de Mendoza, utilizaban a esa provincia, decían que ahí rige ese sistema y que le funciona muy bien. Claro. Recordemos, en definitiva, los votos en contra fueron por el PRO, de Federico Angelini, Felipe Chumpitaz, Omar de Marchi, Germana Figueroa Casas, Álvaro Martínez, otro después por la UCR, Ricardo Burjagle, Julio Cobo, Jimena García, Jimena Latorre y otros más. También votaron en contra José Luis Esper, que tuvo un discurso muy crítico, Javier Milei, Victoria Villarruel, Ricardo López Murphy y la tucumana Paula Omoedo. Claro, principalmente los diputados, las diputadas de Mendoza, lo que señalaban que lo que entraba en coalición con la industria vitivinícola. Claro, por eso también no hubo votos en contra del oficialismo. Del oficialismo, claro. Gioja, Pérez Plaza también. Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda, mendocina, se abstuvo. Claro. Entonces, como decíamos, Jorge Risotti es el presidente de la Comisión de Transporte, y cuando presentó el dictamen dijo que el dictamen de comisión era producto de un trabajo de acuerdo y compromiso de los representantes de todas las bancadas. Esto ha sobrepasado el trabajo improductivo que se da por la famosa grieta, dijo. Y agregó que lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol, a propósito de eso, que ese tema de que los mendocinos, los cuyanos se opusieran, decía que justamente no era una ley contra el consumo de alcohol, no tiene que ver con la prohibición de beber, sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol, y por eso en las reuniones de comisiones se insistía sobre ese tema de que en los países se utilizaba mucho la legislación comparada. En los países vecinos, por el resto del Mercosur, por ejemplo, rige el tema de alcohol cero, y en general ha disminuido el nivel de accidentabilidad. Sí, el tema está también en un poco de los argumentos que había ayer en contra de los controles, de la educación, ¿no? Porque no es solo la letra de la ley, si bien es un avance, aunque, por ejemplo, Jimena Latorre, que era quien encabezaba el rechazo, fue bastante dura y dijo que era demagogia aprobar esta ley. Más que nada se ponía el foco en eso, ¿no? En cómo se va realmente a aplicar después, ¿no? Claro. A ser efectiva. Por un lado, tiene que ver con los controles, que me parece que hay que mejorarlos. Y por el otro lado también me parece que tiene que haber un diálogo. Esta ley no modifica. Habrá que ver si hay que modificar otra ley, que es un código, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque también está que al haber un accidente vial y un deceso a partir de una víctima mortal, a veces la justicia se retrasa y mucho en terminar de definir y hasta qué niveles de punibilidad puede haber o caberle a una persona que mata o lesiona gravemente a otra persona con un vehículo. Claro, que eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las picadas. Claro. Sí. Por ejemplo, que también es un tema que viene hermanado de alguna manera con esto, porque inclusive ayer en los palcos había algunas de las banderas, de los afiches, de los carteles que ponían, hablaban del tema de las picadas, justamente, que es otro tema que ya medio hubo un debate en comisión, pero está medio frenado, y hay algunos que sostienen que no pasa por aumentar las penas. Igualmente también pasa un poco por la cuestión el otro día hablábamos con la diputada Romina del Pla, ella decía que ellos iban a apoyar este proyecto de alcohol cero, pero sostenía ella que el tema de los accidentes de tránsito en general, cuando los provocan gente que está alcoholizada, es mucho más de 0,5.
Entonces, Sí. como que está tal vez más cerca del dictamen de minoría que del otro, si bien ellos terminaron apoyando este proyecto. Lo que yo digo es que el tema de que alcohol cero representa más que nada, es una cuestión cultural. Implementar de que si manejás, Claro. si manejás, no tomes. Claro. O si tomas, no manejes directamente. Ese es el tema. Es una de las medidas importantes que, digamos, de aquí a futuro, a implementar dentro de otras medidas que también hay que, me parece también que hay que avanzar. Y acá continuamos entonces con el debate y bueno, seguimos con Jimena Latorre, justamente como decía Meli, es demagogia, la frase que citaba Melissa, es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia, es prohibir sin posibilidad de castigar. Decía, y agregaba que la modificación de un solo artículo, ahí vamos a ver, de un solo artículo de la ley 24.449, porque en realidad esta ley aprobada ayer es solamente un artículo, trae, es lo único que para lo que alcanzó la madurez del acuerdo, el acuerdo sobre un título, un eslogan, y no sobre una política eficiente, no para una solución, la siniestralidad vial. Realmente es lamentable porque coincidiendo en la necesidad de abordar la problemática y darle una solución, eligen el camino facilista y el de la mentira, decía, y bueno, también el temor de este proyecto es que en definitiva termine impactando en cuanto a la credibilidad, o sea, que el remedio sea peor que la enfermedad, pero bueno, todo dependerá de los controles. Vamos a ver ya sobre el final. Va a aplicar para rutas nacionales, ¿no? Eso claro, hay que remarcar. Sí, sí. También. Sí. Cristian Ritondo fue sobre el final, dijo que 1 de cada 4 accidentes en el país está asociado a esta problemática y eso que hace tiempo. Esto solo no alcanza, falta concientizar, falta entender que tenemos que avanzar como sociedad, falta que discutamos que en realidad no se afecta a ninguna industria. Y por último, vamos a ver Ramiro Gutiérrez, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, que fue el último dictamen que salió a este proyecto antes de llegar al recinto, y que fue una de las voces cantantes en todo este debate, dijo que es una política empática, pero también es una política responsable basada en evidencia con una finalidad clara, que es mejorar la seguridad vial en el país. Y bueno, ahora vamos a ver, también estuvo Pablo Cariñano, que habló ayer, es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y bueno, fue una voz muy potente en toda esta discusión. Él dijo que celebró esta aprobación, dijo, continuamos recorriendo este camino que comenzamos hace más de 1 año y medio, convencidos de que el alcohol cero al volante es fundamental para tener un país más seguro en materia de seguridad vial. Dijo que estaba muy agradecido con los legisladores por su compromiso con la vida y con todos los familiares de víctimas de tránsito y distintas fundaciones y asociaciones por el esfuerzo y acompañamiento para lograr este avance tan importante en el Congreso. Y bueno, y después entonces les pasó la pelota al Senado, dijo que bueno, ahora resta esperar que vote en el mismo sentido. Bueno, la propuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca reducir la siniestrabilidad provocada por conductores que hayan bebido alcohol previo a la conducción, ya que aún en cantidades mínimas el alcohol aumenta hasta 3 veces la posibilidad de protagonizar un siniestro vial. Y bueno, y otro de los datos que surgieron durante estos días de debate de este tema, que una de las cosas positivas que también tiene es generar debate en la sociedad, porque bueno, todo el mundo está ahora metiéndose en la discusión y tomando conciencia de que si esto se aprueba no va a tener que tomar más si maneja. Y bueno, según datos del Observatorio Vial, en 2021 fallecieron en todo el país 3.870 personas en incidentes de tránsito. Del total, el 42% fueron menores de 35 años y entre las causas el alcohol es uno de los factores determinantes al estar presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales graves. Esto me parece que son datos contundentes que fueron expuestos durante todo lo que fue este debate, que llevó más o menos 2 años, porque decíamos, el proyecto arrancó en 2021 y bueno, finalmente ayer
logró por lo menos la media sanción, que es lo máximo que por lo menos que hemos llegado. Ahora esperemos un rápido debate en el Senado o el debate que sea el tiempo que se lleve, el tiempo pero por lo menos que no se cajonee. A ver, todo proyecto, todo debate que se da en el Congreso, lo que necesita en principio es tener un respaldo político, y este proyecto lo está teniendo. Estamos viendo el resultado, 193 votos a favor, 19 votos en contra. El debate ya se traslada al Senado Nacional. El Senado rápidamente, en un par de semanas, puede estar ya aprobando este proyecto y convirtiéndolo en ley. Digo, para prestarle atención, porque se viene ya un periodo de vacaciones, un periodo de verano. En la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados aprobó ya el alcohol cero para las rutas de la provincia de Buenos Aires, y el Senado bonaerense antes de fin de año lo va a estar convirtiendo en ley. Claro, es lo que decía también Meli respecto de que esto tiene que ver con rutas nacionales, porque si la ley es nacional... Estas rutas nacionales. Pero le sumamos el complemento que en la provincia de Buenos Aires también se estaría... Hay 11 provincias con alcohol cero. Claro, sí, también. Son 11 en total. Entonces ya hay como me parece que hay que prestar atención. País que... claro, además de los municipios. Claro. Sí. Sí, así que... me parece que sí, que el Senado tendría... el clima en el Senado está un poco más candente. Sí. Es verdad. Pero la realidad es que para proyectos de consenso, bueno, ha habido sesiones también, como acá. Así que habría que ver, porque la Cámara de Diputados la verdad que está enviando bastantes cuestiones girando para del otro lado de Pasos Perdidos. También hay, ¿no? Proyectos de sesiones pasadas, no solo de la de ayer, que también esperan su aprobación. Bueno, vamos a ver que sí. Sí, justamente que son tantos temas consensuados acá que bueno, y que tanta emotividad que hubo en los palcos, en el recinto, pero son medias sanciones. Así que veremos si ahora en el Senado ablanda estas tensiones que han generado esta inactividad, que lo que en realidad el Senado está parado por las tensiones más que por las ausencias o por el Mundial, porque en realidad los números alcanzan como para sesionar, por lo menos por ahora. Bueno, vamos a ver qué es lo que decían los diputados nacionales ya en el Salón de los Pasos Perdidos respecto a este proyecto de ley de alcohol cero. Lisandro Nieri, diputado de la Unión Cívica Radical, decía lo siguiente. Estamos con el diputado Lisandro Nieri de la UCR de la provincia de Mendoza. Bueno, diputado, un año que ha sido muy complejo en cuanto a sesiones, en cuanto a actividad parlamentaria, pero principalmente me gustaría preguntarle en este caso, y usted siendo de la provincia de Mendoza y hoy debatiéndose, por ejemplo, la modificación del artículo 48, ¿cuál es su opinión con respecto al alcohol cero? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, un año se acerca al fin, pero todavía le queda bastante, un mes completo, y tendremos bastante actividad todavía. Bueno, puntualmente alcohol cero nosotros lo hemos manifestado, tenemos un dictamen en minoría y es el modelo que implementamos allá por 2018 en la provincia de Mendoza, modificando la ley de tránsito con sanciones mucho más severas, pero con un grado de tolerancia, ¿no? Las sanciones son desde 0,5 a 1 gramo por litro de alcohol en sangre, una sanción determinada y sanciones durísimas hasta con secuestro de vehículo, inhabilitación, castigando la reiterancia por más de 1 gramo. Claramente lo hicimos con mucha convicción, con mucha concientización, control, publicábamos y mostrábamos todas las medidas que se hacían generalmente los fines de semana, obviamente, que es donde más se dan, y sobre todo vamos a los indicadores que están publicados en páginas oficiales, ¿no? Nosotros sin alcohol cero tenemos resultados de siniestralidad y de víctimas fatales mucho más bajos que en provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy, que tienen alcohol cero, así que me parece que hay que trabajar en leyes que den resultados, ¿no? Y acá el objetivo es disminuir la siniestralidad, disminuir las víctimas fatales, y hay que trabajar con datos. Hay muchísimos antecedentes mundiales en países desarrollados donde hay un grado de tolerancia, pero hay muchísimos controles, pero muchísimos más de lo que tenemos hoy en Argentina, donde estamos hablando de alcohol cero, pero directamente no hay alcoholímetros validados. Hay provincias que tienen 2 alcoholímetros validados en su provincia. Claramente son leyes que van a tener muchos aplausos, mucha tribuna, pero lamentablemente a mediano o largo plazo no van a conseguir los resultados
bajar siniestralidad, ¿no? Entonces nosotros, obviamente, bueno, voy a hablar en lo personal, yo no estoy a favor de esta ley y voy a seguir promoviendo, como lo hicimos en nuestro dictamen y el proyecto que tenemos presentado, un modelo como el implementado en Mendoza, que insisto, nos ha dado muy buenos resultados. A propósito de esto, bueno, ¿cómo es el tema de los controles de alcoholemia en la provincia de Mendoza? Digo, ¿hace que hasta el momento haya funcionado esto que se plantea desde su sector político, por ejemplo? Sí, de vuelta. La ley del 2018, la modificación de la ley del tránsito con penas muchísimo más severas y por sobre todo un plan de acción de llevarlo a cabo, ¿no? Muchos controles. Voy a los datos nacionales que están publicados. La accidentología en Mendoza es mucho menor que muchas provincias que cuentan hoy con alcohol cero. Entonces me parece que tenemos que trabajar, reitero, para lograr resultados y no para leyes tribuneras que después no van a lograr bajar el nivel de accidentología, ¿no? Bueno, ahí están los diputados hablando con Diputados Televisión en el recinto, en lo que es el Salón de los Pasos Perdidos. Quien habló también con DTV fue el diputado José Luis Esper, de la provincia de Buenos Aires, diciendo lo siguiente. Nosotros hemos estudiado con mucho cuidado la poca información oficial que hay sobre el tema del alcohol cero. Y la verdad, bajar el límite de 0,5 a 0 gramos de alcohol en sangre no provoca un cambio sustantivo en la baja de siniestros viales. Lo que sí provoca una baja sustantiva en los siniestros viales es que el Estado, los gobiernos construyan autopistas cada vez más seguras, en lugar de ponerle tanta presión al ciudadano que ahora ya no puede ni tomar una copita de vino antes de salir a manejar. Es falsa la idea que bajar de 0,5 a 0 el alcohol en sangre ha provocado una baja drástica en los siniestros viales, sino que lo que provoca esa baja drástica es la construcción de autopistas seguras, una buena educación vial, etcétera. Bueno, ahí estaba José Luis Esper, Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, las posturas de algunos diputados respecto a este proyecto de ley de alcohol cero que, repetimos, se aprobó con amplio consenso, amplia mayoría, amplio respaldo político. Aquí en la Cámara de Diputados, 193 votos a favor, 19 en contra, y el tema ya ahora está en el Senado Nacional. Sí, le queda al Senado, que sí es girado a las mismas comisiones que se trataron aquí en Diputados. Bueno, son las dos presididas por el oficialismo en el Senado. Claro. La que tiene competencia en transporte y la de seguridad. Veremos qué giros tiene allá. A ver, en principio el Senado también tendría casi los mismos tiempos parlamentarios que hoy está teniendo la Cámara de Diputados, es decir, pensando una sesión la próxima semana, pensando otra sesión el 14, el 15 de diciembre, es decir, que con esos tiempos el Senado podría tener tiempo para aprobar esta ley. Sí, pero no creo que por las características de esta ley, me parece que si bien hay un espíritu general de positividad al respecto, me parece que van a pedir un tiempo para estudiarlo y quedará para extraordinarias o si es que hay, o el año que viene, me parece. Bueno, pero es un tema que me parece que hay que empezar a prestarle atención, es que hay que empezar a dar información, porque esto también es un cambio importante. Mucha difusión. ¿no? Mucha difusión, exactamente. Sí, porque justamente el diputado Selva, por ejemplo, era uno de los que decía en los debates en comisión que esto que está totalmente a favor, pero que pedía que tenía que tener mucho respaldo publicitario para que la gente sepa exactamente lo que no tiene que tomar para manejar, o sea, que ya no te alcanza con el 0,5 es una cosa, por eso lo que decía el diputado Esper, bueno, ¿qué diferencia hay entre 0,5 y 0? Y bueno, 0 es 0, es que no tenés que tomar, a partir de ahora no tenés que tomar nada, el tema es que cuando la gente se acostumbra a que sale y nadie te para, ese es un problema. Claro, sí, igual también decían los defensores de la ley que no es prohibitiva de no tomes. No tomes y manejás, ¿no? Porque también un poco, bueno, quienes están en contra... Es un poco claro, exactamente. El argumento que también planteaban desde la provincia de Mendoza respecto a
al rechazo a esta ley. Bueno, pero lo cierto es que avanzó este proyecto de ley, ya lo aprobó diputados, pasa ahora al Senado, como otras iniciativas que han sucedido y que se han aprobado en la jornada de ayer, en esta sesión especial, y ya repetimos, está la convocatoria hecha para la próxima semana para sesionar y ratificar a las autoridades de esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene para la próxima semana, de la agenda y la sesión especial para el jueves 1 de diciembre a las 11 de la mañana y por supuesto vamos a hablar con los diputados y con las diputadas nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o derivarte a un organismo. Tina es amable, accesible y eficiente. Encontrala en argentina.gov.ar, en la aplicación de Argentina o agendala en tu WhatsApp con el 11 39 10 10 10. Tina siempre está. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Lo que tenemos que hacer es generar un mercado de crédito. Para generar un mercado de crédito tenemos que respetar los contratos. Y tenemos que encontrar entonces cómo hacer para equilibrar gente que la está pasando muy mal con no romper los contratos y el mercado de crédito. Medianamente llegás a un número de equilibrio cuando vos tenés una determinada cantidad, un determinado volumen de residuos. Y entonces es injusto que cada municipio por sí solo afecte grandes partidas presupuestarias para hacerlo, cuando vos tenés que tener una política de Estado de, qué sé yo, que en el radio de 40 kilómetros, 5 municipios o 4 municipios tengan un mismo punto de convergencia. Estoy hablando del interior, DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Venimos hace unos años confluyendo con distintas compañeras, distintas activistas, en que tenemos un problema muy serio con el Poder Judicial que atraviesa distintos temas de nuestra agenda feminista. Primero, los casos, por ejemplo, judicializados con mujeres presas por eventos obstétricos, hasta las cuestiones del abuso sexual. De hecho, ahora hay varios proyectos de ley, ¿no? Para que haya como o un protocolo o que se modifique la ley de parto respetado, que también tiene sus falencias, ¿no? Todo lo que es violencia obstétrica, pero que se incluya también los casos de pérdida gestacional o perinatal con respecto a cómo tiene que ser tratada esa mujer. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando lo que es esta semana que tuvo un gran debate sobre distintos temas, una sesión con horarios, hoy lo decía el diputado Ketlas, un horario, digamos, medianamente normal, ¿no? Sí. Fueron 10 horas y media. Claro, que es un poco lo que se está planteando y que se está discutiendo, ¿no? En comisión. Sí, Veremos a ver cuál es la bueno. suerte de esta discusión. Pero el tema está planteado. Habíamos hecho nosotros un cálculo y teniendo en cuenta que, bueno, durante la gestión de Alberto Fernández hubo había hasta ayer 34 reuniones de sesiones, sin contar las de minoría y las de informativas, las visitas de los jefes de gabinete. Bueno, 27 fueron terminadas al día siguiente. O sea que en general la costumbre es más de la mitad, sí, mucho más. Y bueno, y eso es un poco lo que hay que cambiar, ¿no? En definitiva, y lo que se discute en las comisiones respectivas, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Ahí habría que hacer una modificación del reglamento en ese caso. Sí, se abrió la discusión, digamos, Sí. ¿no? Hay varios proyectos que no solo modifican el tema de los horarios de las sesiones, sino otras cuestiones como los minutos de uso de palabra que tiene cada diputado, las cuestiones de privilegios siempre también polémicas, algunas de ellas, ¿no? Claro. Y bueno, y también cosas que tienen que ver con las comisiones, alguna reducción de comisiones o algunas que tendrían que agruparse por temática. Bueno, todo eso se empezó a tratar en una reunión que en realidad fue un primer paso formal de cara al público, porque la cuestión de los horarios ya se venía, ¿no? Cocinando, digamos, en labor parlamentaria, que es esta reunión que mantienen los jefes de bloques con las autoridades de la Cámara antes de que empiece cada sesión, ¿no? Bueno, en labor parlamentaria se ve que igualmente hay principios de acuerdo, porque vemos que las sesiones se están citando más temprano. También la preparatoria del jueves que viene es a las 11. Claro. También porque se estima que va a haber otra, Claro. después, no a continuación. Las sesiones preparatorias suelen ser muy cortas. Aunque la última no fue tan corta, bueno, fue justamente el recambio entre Massa y Cecilia Moró. Pero sí, ya hay, digamos, como un principio de acuerdo de no, cuando se tratan sobre todo proyectos de consenso, no sobrecargar un temario que extienda hacia la madrugada. O hacia el otro día, Claro. como sucede en el caso, un poco el disparador de esta discusión en comisión, tiene que ver la discusión que se dio con el presupuesto. De todos modos, una de las diputadas que más insiste por el tema y que presentó un proyecto sobre el tema de acortar las sesiones o cortar, en realidad no acortarlas, sino entrar en cuarto intermedio a las 12 de la noche o a un determinado horario para no extenderlas tanto, dice que en realidad, y si uno lee el reglamento, está todo ya. O
sea, establece que no debe sesionarse, pero es uso y costumbre que se sigan. Pero el reglamento ya lo dice, lo que se está tratando de reformar el reglamento para que lo enfatice más todavía y para que no quede ninguna duda. Bueno, hablando de la sesión, tenemos que hablar de un tema, y esto va a disparar un poco que avancemos en lo que tuvo que ver con el temario de discusión de la jornada de ayer, que es el proyecto de ley que se aprobó de lengua de señas en la República Argentina. Vamos a ver el momento en el cual la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, pone en consideración del cuerpo este proyecto de ley después de un debate que se dio donde hablaron los diferentes legisladores y legisladoras nacionales. Moró hablaba de esta manera. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Discapacidad. Faltan 2 diputados que se lo ven, de discapacidad recaído en el proyecto de ley por el cual se reconoce a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria en todo el territorio de la nación. Orden del día 454, sírvanse marcar su voto, tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 229 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Felicitaciones a todos y a todas las asociaciones que vinieron trabajando. Les quiero contar que tal como acordé con la señora vicepresidenta y presidenta del Honorable Senado de la Nación, esta ley será girada hoy mismo al Honorable Senado. Gracias. Ya lo firmamos. Bueno, ahí estaba el momento, la emoción de quienes estaban en los palcos, la emoción de los propios diputados. Iba a decir los aplausos, pero levantan las manos. El aplauso, esto es el aplauso en el lenguaje de señas. Que se veía reflejado en toda la Cámara de Diputados de la Nación, y ya el anticipo de la propia presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que el proyecto ya fue girado al Senado Nacional. Para se espera que salgan de Claro, porque mencionó especialmente, no también a Cristina, bueno, no con nombre y apellido, pero a Cristina Kirchner, la presidenta del Senado, con lo cual hace pensar que le pueden llegar a dar un tratamiento veloz. Claro. Va a generar... Hay senadores que presentaron proyectos también al respecto, así que incluso se hizo una presentación hace muy poco de una diputada Valenzuela, creo, senadora Valenzuela de la provincia de Corrientes, con también organizaciones de la comunidad sorda, y se presentó ese proyecto que va en línea con lo mismo, así que bueno, debería haber voluntad también para darle este tratamiento. Bueno, vamos a ver qué decían los diputados nacionales en el Salón de los Pasos Perdidos. Hablando con DTV, por ejemplo, el diputado Luis Vigía, como presidente de la Comisión de Discapacidad, hablaba al respecto sobre esta ley de esta manera. Esto está reconocido en una gran cantidad de países del mundo, esto está reconocido en la inmensa mayoría de los países de América, nos faltaba Argentina, nos falta Guyana, creo que queda también, que lo reconozcamos de esta manera. Actualmente en la Argentina hay 18 provincias que tienen distintos tipos de leyes que reconocen a la lengua de señas. Creo que estamos dando un paso muy importante hacia adelante para que puedan los niños, las niñeces, como se dice ahora sordas, acceder a un desarrollo lingüístico cognitivo acorde a su edad y que garantice el pleno ejercicio de sus facultades. Bueno, esto va a tener como consecuencias que seguramente vamos a ir regulando con distintos institutos la acreditación, la certificación, la matriculación, es decir, ir llevando adelante esta compleja cuestión que es estandarizar, sostener, legalizar y poder ir avanzando con esta lengua de señas, que es la lengua de señas nuestra, que es la lengua de señas argentina. Bueno, voy a terminar simplemente con unas palabras que
tienen que ver con que para los niños sordos la posibilidad del acceso temprano a la lengua de señas argentina, más el castellano escrito, es muy importante en la medida que la lectura, que sigue siendo el mayor recurso educativo, y en eso somos los humanos, en definitiva, los que a través del lenguaje podemos formarnos, construirnos, comunicarnos, decirnos todo lo que nos tenemos que decir, poder actuar en ese pie de igualdad que creo yo, a partir de que formalicemos todo esto, y hago votos para que en el Senado ojalá pueda tratarse en este mismo año, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto suceda y tengamos finalmente en la Argentina lengua de señas oficial proclamada por este Parlamento. Bueno, ahí estaba Luis Di Giacomo, el diputado por la provincia de Río Negro, repetimos, presidente de la Comisión de Discapacidad, que fue donde comenzó este debate aquí en la Cámara de Diputados y que finalmente se trasladó al recinto ya con los dictámenes correspondientes o el dictamen correspondiente al recinto de la Cámara Baja, donde se aprobó en la jornada de ayer y ahora ya el debate está en el Senado de la Nación. La diputada Massín también habló sobre este tema en el propio recinto de la Cámara y hablaba de esta manera. En primer lugar, el fortalecimiento de la democracia participativa. Esto quiere decir que pudimos generar el derecho a la participación política y representativa de cada una de las organizaciones que son protagonistas de esta iniciativa y que por lo tanto estamos cumpliendo con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, como decía al principio, estamos hablando de la promoción de los derechos humanos, de la garantía del derecho a la identidad lingüística y cultural y el derecho a la comunicación. Acá me parece sustancial poder remarcar que no estamos hablando de minoría lingüística cultural, porque significaría quitarle relevancia y trascendencia al impacto que genera en la vida de tantas personas. Como Estado es indispensable que generemos herramientas para garantizar el derecho a decidir, nada más y nada menos a decidir, a aportar a la construcción de la identidad grupal e individual y al reconocimiento de la diversidad comunicacional e identitaria. En tercer lugar, poder resaltar que es un reconocimiento a la diversidad y a la oportunidad de ser y de existir. Sin el reconocimiento de la lengua de señas, las personas en diferentes situaciones no pueden ejercer sus derechos y tampoco pueden cumplir con sus obligaciones con autonomía, con toma de decisiones, con independencia. Entonces podemos decir que, además de las condiciones estrictamente técnicas que abarcan este proyecto, tiene un aporte indiscutible, que es la mirada humana que se le da desde la política cuando identificamos que hay historias de vida, que hay desigualdades, inequidades y que debemos repararlas desde el Estado. Bueno, ahí estaba Lucila Massín, diputada del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Este debate que generó el consenso por parte de la Cámara de Diputados, lo vemos y lo vimos en el resultado, ¿no? Los 229 votos a favor, unanimidad por parte de la Cámara de Diputados para este proyecto de ley que va a llegar al recinto o al tratamiento del Senado Nacional con este respaldo político y obviamente que es importante cuando un proyecto llega con respaldo político a la otra Cámara, a la Cámara Revisora, en el momento de la discusión que se va a dar primero en comisión y después en el recinto de la Cámara Alta. Esto quiere decir que hay un respaldo político a este proyecto. Vamos a ver qué es lo que decía el diputado también, el diputado Sergio Palazzo por la provincia de Buenos Aires. Creo que corresponde pedir disculpas por un atraso tan flagrante en discutir esta norma que se nos pide. Soy consciente que muchas veces la dificultad de la sordera acota las posibilidades de trabajo y en muchos casos las anula, generando un marco discriminatorio para quienes padecen la sordera. Yo hoy aquí en esta grada tengo compañeros míos bancarios que están ahí y que se cansaron de militar esta ley y que tienen desde hace tiempo
el sueño de que este proyecto se convierta en ley. El principio de igualdad de oportunidades, nosotros lo hemos estado vulnerando sistemáticamente durante años al no sancionar esta ley, porque no le hemos dado a los colectivos y a los hermanos y hermanas argentinas nuestras con problemas de sordera la posibilidad que tengan la igualdad de oportunidades ante un trabajo, ante un ascenso, ante cualquier situación que se les haya presentado en la vida. Francamente, resulta contradictorio que nos pasemos en todos los ámbitos dando discursos de inclusión cuando tenemos semejante deuda. Es contradictorio cuando gastan ríos de tinta hablando de igualdad los medios. Es contradictorio cuando nosotros esgrimimos palabras y es contradictorio cuando paralelamente no hemos modificado esta realidad. En nuestro sistema educativo se da como segundo idioma otra lengua habitualmente en distintas escuelas. El inglés, el francés, otros el italiano y el alemán. Sería tiempo que en la Argentina también se tomara como una segunda lengua, casi de carácter obligatorio, el lenguaje de señas, porque esto permitiría que muchas argentinas y muchos argentinos pudieran integrarse en las diversas escuelas de un modo más afianzado. Mire, presidente, y con esto termino, 60 países aproximadamente en el mundo, en nuestro continente, salvo Guyana y Argentina, no tienen una ley, 60 países ya la tienen, y más del 90% de las provincias argentinas tienen una ley. Yo quisiera desplegar este pañuelo y decir que la ley tiene que sancionarse precisamente bajo los conceptos que ustedes escribieron acá. Reconocimiento y respeto, patrimonio cultural, identidad y cultura, y nuestros derechos lingüísticos son nuestros derechos civiles. Bueno, ahí estaba el diputado Sergio Palazzo, el debate que se dio en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Diputada Dina Resinowski, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos con José, estamos con Meli, estamos un poco analizando, escuchando también fragmentos de discursos de lo que fue la sesión de ayer. ¿Qué balance hace usted, diputada, de lo que sucedió en la jornada de ayer? Sí, un balance muy positivo después de 2 años de trabajo para poder lograr un dictamen unificado que pudiera salir de la Comisión de Discapacidad, un trabajo enorme realizado con la Confederación Argentina de Sordos, con ASAM, así que la verdad muy feliz de que hayamos podido dar la media sanción el día de ayer y que ya tengamos el compromiso del Senado de tratarlo lo más pronto posible, así podamos tener la ley este año. Claro, y además, Dina, lo que demostraron también que puede haber 2 agendas de la Cámara de Diputados o del Congreso. Alguna agenda que tiene un fuerte impacto con temas que ustedes tratan, fuerte impacto en la sociedad, y después la agenda más política, que a lo mejor ahí no se ponen de acuerdo y bueno, quedará un poco más de lado. Pero se puede ir avanzando con debates importantes en esta Cámara. Sí, totalmente. Yo creo que también suele pasarnos mucho en la Comisión de Discapacidad, que más de una vez dijimos al finalizar las sesiones de comisión, que es una comisión en la que podamos dejar de lado la grieta y trabajar en los temas realmente importantes para muchas personas del país. Y este fue el ejemplo, lo del CUDA hace unos días atrás también, otros proyectos que en cualquier momento también pueden ser tratados en el recinto, así que qué bueno sería que otras comisiones también imitaran un poco el trabajo que podemos hacer en conjunto desde la Comisión de Discapacidad. ¿Qué tal, diputada Melissa Jofré? La saluda. Quería preguntarle, porque hubo un momento, bueno, obviamente muy emotivo, que tuvo que ver con el debate de el proyecto de asistencia frente a la muerte perinatal, y tuvo como protagonista Camila Cristinbeni junto a su bebé, ¿no?, en el recinto, y ese testimonio en primera persona y además tan reciente. Pero en uno de los videos que veía hoy en las redes sociales
el momento de la votación, ella está en el recinto y al lado, en la otra banca, estás vos, Dina. Y hay algo que ella pregunta. Yo tengo la duda si te preguntó quién había sido el voto en contra, porque además fue un voto que provino desde su propio bloque, más allá de los argumentos que tenga el diputado Francisco Sánchez. No sé si fue eso, pero preguntarte... No, fue otra cosa. Con Camila nos conocemos hace 7 años ya, trabajamos juntas en el Instituto Nacional de Juventud, la estuve acompañando todo este tiempo con todo el proceso de la despedida de Silvestre, el bebé que falleció, y no, me preguntó otra cosa que tenía que ver con cuestiones nuestras nada más, bueno, pero no me preguntó. ¿Y ustedes sabían sabías que tu compañero Francisco Sánchez iba a tener esa posición? Porque es una de las cosas que más se habló, fue el único voto en contra. No, de hecho él presentó una observación, hay una realidad. Sí. El proyecto, nosotros ya habíamos tenido dictamen de la Comisión de Salud el año pasado. Sí. Yo tenía un proyecto mío que iba en el mismo sentido, solamente que tenía unos puntos que estuvimos trabajando con la Fundación Era en Abril, que es una de las pioneras en esta temática, que tenía que ver con llevar que un bebé que muere para una madre es un hijo, no importa si es de la semana 22, la 21, la 20, la 16. En el proyecto que yo había presentado, lo llevábamos de la semana 16, y bueno, en su momento no aceptaron las modificaciones. Él insistió en las observaciones que presentó a la presidencia sobre eso y un par de cuestiones más, y por eso nos había adelantado a nosotros que iba a votarlo en contra. ¿Qué tal, diputada? José Di Mauro te saluda. A propósito del tema, durante el debate de ayer que hubo varios, nombramos 2 temas que fueron los 2 bastante sentidos, justamente. Bueno, pero en el caso del lenguaje de señas, hubo inclusive una diputada, no recuerdo cuál, no sé si fuiste vos, pero que alguien que dijo que, bueno, se iba a poner a estudiar el lenguaje de señas, justamente, o lo estaba tratando de estudiar, y un poco uno se pregunta por el tema de si las personas que la comunidad sorda, los chicos, por ejemplo, lo digo en primera persona, porque yo tengo una sobrina que es profesora de señas y me contaba que hay dificultades que tienen ellos en el hogar, donde los chicos, el único lugar donde terminan haciéndose entender es en la escuela, porque justamente con las profesoras de señas, justamente, pero los padres se resisten a aprender en muchos casos el idioma, entonces, bueno, van marginando a sus propios hijos, sin intención o sin que eso conlleve un juicio de valor necesariamente, pero ¿cómo se puede superar esa situación que se da puertas adentro de los hogares? Sí, yo creo que es con educación, acompañando y de manera temprana. Esto es muy importante, que ante el diagnóstico de sordera de un hijo, los padres deberían estar acompañados en el proceso, tener un acercamiento desde ese momento con las personas de las comunidades sordas. Ellos trabajan mucho en el tema de integración y acompañamiento temprano, porque así como para nosotros el hablar también es todo un proceso y hay tiempos para comenzar a decir las primeras palabras y aprender las primeras palabras. Para los niños sordos es lo mismo, solo que con la lengua de señas. Y mientras más temprano puedan aprender lengua de señas, mejor va a ir su enseñanza, su aprendizaje durante el resto de su vida. Una de las cosas que yo mencioné ayer tenía que ver con esto, con la diferencia que puede hacer para una persona el poder tener un acercamiento temprano a la lengua de señas. Hoy por hoy, el 76% de las personas sordas puede alcanzar el nivel primario solamente, como máximo nivel alcanzado. Y eso habla de que las dificultades que tienen, salvo algunos, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que hay una escuela de sordos, es muy difícil el poder comunicarse cuando no hay alguien que sepa tu lengua, que sepa hablar en lengua de señas, y es todo más cuesta arriba. Entonces, por eso es importante, y de hecho estamos trabajando en proyectos para la detección temprana y el acompañamiento desde el principio de la vida de aquellos niños sordos,
para poder, aprovechando que ya se pudo reconocer la lengua de señas, para promover el acercamiento y el acompañamiento a las personas, a las familias de las personas con sordera. Claro, Dina, un poco en parte yo le iba a preguntar cómo sigue este debate, porque no se termina con esta aprobación que tuvo la Cámara de Diputados respecto a la lengua de señas argentina. Y pensando en usted, que usted se ha involucrado y mucho en este tratamiento, en la comisión, reuniéndose con asociaciones, ¿ellos qué le decían puertas hacia adentro en esas reuniones, a lo mejor más reservadas o más particulares de ustedes, los diputados? Hay una realidad histórica que no es solo de Argentina, sino de todos los países que han ido aprobando la ley de lengua de su país, que hay una pelea entre los oralistas, aquellos que dicen que se tiene que hacer un implante coclear, que tienen que aprender a hablar, que tienen que aprender a leer los labios, y los que propician la lengua de señas. El paso que dimos ayer, y que espero que el Senado lo trate pronto, es reconocer la lengua de señas. Y como yo dije ayer, es reconocer para empezar a legislar. Si nosotros reconocemos la lengua de señas como una lengua natural y originaria de las personas sordas, después podemos ir por proyectos que varios diputados en sus discursos estuvieron diciendo, como incorporar jornadas de lengua de señas en las escuelas para que los compañeros de los chicos de los chicos sordos puedan aprender lo mínimo. Los chicos lo hacen igual. Uno cuando ve la historia de los chicos en las escuelas, van aprendiendo, pero así como tenemos las jornadas ESI, poder hacer jornadas de lengua de señas argentina, donde los chicos puedan aprender la lengua de señas, el poder capacitar al personal del Estado que trabaja en relación directa con la atención al público para poder ayudar, porque la realidad hoy es que una persona sorda, si no es oralista, tiene que ir acompañada de alguien que le interprete, y por lo general es algún familiar o alguien que contratan para que los acompañe a hacer trámites. Cuando hay algunos trámites que podrían ser muy fáciles. Por ejemplo, el diputado Palazzo, capacitación al personal de los bancos para las cosas mínimas que tienen que saber de poder atender a una persona sorda. Entonces, cosas así y proyectos así van a ir saliendo ahora que reconocimos a la lengua de señas como una lengua natural de las personas sordas, poder empezar a legislar sobre este tema y poder seguir derribando barreras, como nos dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Dina, de cara a lo que sigue, hay también algunos proyectos que avanzaron esta semana en la Comisión de Salud, por ejemplo, que es de una de las que sos secretaria, lo que tiene que ver con el régimen profesional de la obstetricia. Ahora se tiene que tratar también en la Comisión de Legislación General. Bueno, salió por consenso ese proyecto. ¿Ves posible que se pueda aprobar antes de fin de año? Sí, yo creo que se va a aprobar. Yo en particular tengo reservas con respecto al proyecto en sí. Algunas de las sugerencias que hice previa a la comisión las tomaron, porque hay algunas cuestiones que deberían cambiar para que pueda salir, que de hecho fue lo que frenó años atrás que no saliera por la media sanción en el Senado. Sí. Pero creo que es un proyecto que va teniendo consenso de una mayoría como para llegar al recinto y que pueda tener la media sanción. Radica un poco el conflicto en lo que tiene que ver con el parto domiciliario, lo aclararon que no lo regula igual, sino que lo menciona como un ámbito laboral. Sí, los inconvenientes están en el parto domiciliario, que nosotros el otro día hicimos una aclaración para ver si se podía modificar. Tiene que ver también con la posibilidad de que las obstétricas puedan recetar fármacos, que en realidad eso va en contra de la ley se me fue la palabra, pero tiene que ver con una potestad en los médicos. Se me fue el número de la ley. Pero hoy por hoy los médicos solamente pueden recetar, los médicos y los odontólogos pueden recetar medicación, y esto lo que está haciendo es que las obstétricas puedan recetar, lo cual deberían modificar la otra ley primero para que pudiera salir en esta ley esa modificación que quieren hacer. Uh-huh. Dina, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo en la Comisión de
de discapacidad, con diferentes iniciativas, diferentes proyectos, la búsqueda de consenso. Ahí lo vemos, vemos siempre a los mismos diputados, diputadas que están buscando consensos, llamando a los diferentes actores de la comunidad para que les expliquen a ustedes, en definitiva, también los diferentes proyectos, y es bueno cuando ese proyecto termina cristalizándose ya con el tratamiento en el recinto. Sí, sí, totalmente. Igual ahí estoy viendo el graph y no es lo que dije. Yo creo que no tienen que recetar fármacos las obstétricas. Deberían modificar la ley si consiguen los votos para hacerlo, pero es algo que los colegios médicos no están de acuerdo, y yo coincido con los colegios médicos en que tiene que ser potestad de los médicos al recetar los fármacos. Las obstétricas no tienen la potestad hoy de poder hacerlo, y la responsabilidad también. Dina, solamente gracias. Para aclarar eso. Perfecto. Gracias. Dina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias. Gracias, Dina Resinowski, diputada nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir a nuestro móvil rápidamente porque está Luciana Fernández en uno de los anexos de esta Cámara de Diputados. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde está exhibida una importante obra denominada Mujeres Todas, expuesta por la autora, ¿no? Romina Lerda, que ella es cordobesa y la tengo aquí a mi lado. Romina, antes que nada, gracias por tu tiempo y contarnos, ¿cuál es la importancia de que una obra de tu autoría haya sido tomada para este movimiento tan importante del feminismo de las mujeres, como es Ni Una Menos, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la mujer, ¿no? Bueno, la verdad que es un honor. Ya hace un tiempo que venimos con esto. Apareció la imagen, fue tomada casi sin pensar que iba a ser viral. Y bueno, fue en 2015 y después en 2016 fue casi la única imagen que se mostró para llamar a las marchas y todo eso y convocar. Y la verdad que para mí es un honor porque desde mi lugarcito poder tener una participación en un movimiento tan importante y que preocupa tanto. Claro. Romina, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Romina, bueno, felicitarla por esta muestra. La importancia, ¿no? Más allá de la trascendencia que ha tenido el trabajo suyo, también la importancia de presentarlo aquí en el Congreso de la Nación. Muy, pero muy feliz. Conozco a Gisela ya hace un tiempo, cuando ella una vez me hizo una entrevista por esto de Ni Una Menos. Así que, bueno, siempre mantuvimos el contacto y ahora que me haya invitado a realizar esta muestra, bueno, me encanta. Y, bueno, yo le contaba que nunca había hecho una muestra sola, siempre había participado de muestras colectivas. Así que esta es mi primera muestra sola y más en este marco, está buenísimo. Justamente hoy que se hace el acto de cierre, que es el Día Internacional contra la eliminación contra la violencia a la mujer. Así que fantástico, se dio todo hermoso. ¿Qué tal, Romina? Te saluda Melissa Jofré. Quería consultarte, he visto la muestra en estos días que está y la verdad que nada, te felicito. Y preguntarte qué representa cada una, ¿no?, de esas mujeres que vemos allí. Bueno, la muestra, gracias, ¿cómo estás? Pasó mucha gente por acá y me dijo que le dio mucha vida al Congreso, así que me pone recontenta. Mira, elegí hacer mujeres, hice como un paso de todas las obras que hice, todos los estilos. Puedes ver imágenes de mujeres monocromáticas, pero básicamente quiero que sean mujeres empoderadas, felices, con buena energía. Eso representa. En algún momento pensé en hacer figuras conocidas, pero después dije no, voy a hacer que cada una se pueda sentir identificada con alguna. Es básicamente un poquito de recorrido por toda mi carrera. Romina, los artistas, como es el caso suyo, están pensando en estos momentos, por ejemplo, que se da el Mundial de Fútbol, en el lugar donde se está dando, que es ahí en Qatar, las dificultades también que se vienen reflejando para las mujeres. ¿Los artistas piensan volcar estos sucesos en futuras obras o es algo que lo ven
lo toman como información y punto? No, yo de hecho en esta muestra no hay ninguna mujer con velo y de ese tipo, pero si hacen un recorrido por mis páginas van a ver un montón que me he inspirado en esas mujeres y en su lucha también, ¿no? Que es un tema complicado. No te podría decir mucho más que eso, que recorras que sí nos importa y me gusta recrear. Claro. Ese estilo de mujeres. Y es el modo también que obviamente tengo obras de mujeres de muchas etnias. Claro. ¿Qué tal, Romina? Sí. Sí, por supuesto. José Di Mauro te saluda. Justamente a partir de lo que decías, ¿cuáles son los disparadores de un artista? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva? Vos ves una imagen y decís, voy a hacer esto. ¿Cómo es lo que lleva de la mente a las manos y las manos a la obra? Bueno, la inspiración, hablas de la inspiración. Eso. Bueno, yo ya a esta altura estoy siempre inspirada, siempre tengo ganas de pintar. En mi caso, estoy siempre tratando de hacer una obra que genere algo lindo al que la ve, que lo llene de vida. Yo me centro mucho en las miradas de las mujeres, como ven, todas tienen ojos muy grandes, que es lo que más me importa, y que represente algo, pero positivo siempre. Son todas mujeres expresivas y bueno, y mucha gente se siente identificada también. Y en el momento de estar al frente de un bastidor, para mí es hermoso, ¿no? Siempre empiezo por el rostro y después, bueno, nada, surge, fluye solo. Muchas de mis obras son prácticamente las hago con pintura, ni dibujo, ni boceto, ni nada. Romina, hoy estamos viendo, bueno, la muestra la estamos disfrutando aquí en la Cámara de Diputados, pero ¿tenés previsto también presentarla en otros lugares? No, por el momento no hablamos de nada, pero seguramente sí esta muestra se puede llevar a otros lugares. Por el momento no, por este año creo que no. Cerramos acá el año. Está bien, perfecto, sí. Siguiendo con la inspiración, cuando te pones a pintar, ¿ya sabés cómo va a quedar o sobre la marcha va saliendo y vas cambiando la motivación inicial? Bueno, eso sí, depende. Hay muchas veces que ya la tengo vista, cierro los ojos y la puedo ver, y otras veces va cambiando sobre la marcha. Depende. A veces me despierto y digo, quiero hacer esto y ya la veo en mi cabeza y después, bueno, algunas no. No es lo que imaginaba y van cambiando. Sí, bueno, sobre la marcha. Bueno, Romina, ahí contándonos también un poco los secretos que tienen los artistas a la hora de ir haciendo y creando su obra. Romina Lerda, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes y quería agradecerle a Gisela, que ahí la veo llegar, por esta oportunidad genial que me dio y estoy súper feliz. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Luciana. Bien, Fer, bueno, nosotros, como bien decía Romina, acaba de llegar Gisela Marciocta, así que vamos a ver si podemos sacar una pequeña nota con ella. Perfecto. Para que nos pueda contar un poco respecto a esta propuesta que viene, ¿no?, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Así que en minutos nada más estamos volviendo con ustedes. Vos nos avisás. Gracias, Luciana. Ahí estaba Luciana Fernández con nuestro móvil en el anexo A de la Cámara de Diputados, en otra de las tantas muestras, en este caso de pinturas, que se presentan aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, que el Congreso facilita, que abre la puerta para, en algunos casos, para conocer recién a un artista, en otros casos ya hay pinturas y hay cuadros ya conocidos como el de Romina, pero lo cierto es que es un espacio sumamente interesante e importante para el artista. Sí, está bueno para que la gente que visita también el Congreso, bueno, no solamente eso sucede la noche de los museos, que se abren las puertas de acá, se puede venir a recorrerlo y bueno, y están estas oportunidades que se dan a los artistas y bueno, bienvenidas son. Claro, que además no es una sola muestra. Hay en cada rincón que tiene el Congreso de la Nación, en los anexos, hay diferentes muestras. De manera simultánea hay a veces 3, 4 muestras. Claro, hay distintos espacios. Artistas. Sí, la importancia también de que los legisladores no tomen esto en cuenta,
Gisela Marciota es vicepresidenta de la Comisión de Cultura, así que tiene también, porque ella ha organizado otras muestras durante este año, ¿no? Bueno, si querés se lo podemos ir preguntando a ella enseguida. Volvemos enseguida. Luciana Fernández, adelante, por favor. Así es, Fer, viste, como te dije, tenemos la palabra de la diputada nacional Gisela Marciota, quien muy amablemente va a compartir con nosotros. Bueno, Gisela, antes que nada, contarnos sobre la importancia de invitar a Romina que venga a exponer sobre estas figuras tan importantes, tan lindas, en el marco de lo que es el movimiento del feminismo de Ni Una Menos y en el Día Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que muy entusiasmada con esta muestra, no sé si tuvieron la oportunidad de verla acá en el anexo del Congreso, que son mujeres. La propuesta, el nombre de esta exposición es Mujeres Todas, y hoy le estamos cerrando ya, lamentablemente nos quedó corto el tiempo para que la puedan visitar, y elegimos el día de hoy justamente por lo que mencionabas, por esto que tiene que ver con el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, a modo simbólico, obviamente, pero como para hacer un llamado, una alerta a la reflexión. Y me parece que la cultura es a veces lo que nos permite abordar estos temas desde otros lugares, ¿no? Así que, bueno, también yo escuchaba recién en el piso que comentaban que ya hicimos otras muestras, y también es cierto que hicimos una muestra muy linda de nuestra pintora más grande, que la tenemos viva, de 107 años, de Linda Romano, que también pinta mujeres, y la hicimos hace poquito, así que ahí estuvimos. Gisela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gisela, felicitarte porque, como lo felicitamos siempre a todos los diputados, a todas las diputadas, que le abren la puerta a los artistas de este Congreso Nacional, ¿no? Que es un espacio sumamente interesante, transitado, pero a la vez que para el artista es un espacio, es mucho más que un espacio, es el Congreso. Sí, a ver, yo lo que hace, ya un par de años, pero justo cuando yo asumí la primera etapa de mi mandato, me tocó la pandemia, así que no podía como aprovechar las instalaciones que tiene el Congreso Nacional, y que recién este año, en lo que es parte de mi segunda etapa acá en el Congreso, estoy aprovechando lo más que puedo, porque me doy cuenta, lo que vos decís, ¿no? La dimensión que tiene en el imaginario colectivo el Congreso Nacional, el Poder Legislativo en general. Y por otro lado, la verdad que es un espacio extraordinario para que los artistas, no solo los artistas, para que cualquier tipo de actividad convoque a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque es la casa del pueblo, es la casa de los artistas, es la casa de los ciudadanos, es la casa de los vecinos, es la casa de los argentinos y de las argentinas. Así que la posibilidad que tenemos los diputados es de abrirle la puerta a todos ellos para que vengan a usarla. No solo a conocer de paso, sino a usar estas instalaciones, porque no son nuestras, sino que son de todos y de todas. Así que un poco eso, yo cada vez que tengo la oportunidad aprovecho las instalaciones y las uso, y hago algún tipo de actividad o de movida, ya sea cultural, algún seminario, algún conversatorio, y le abro estas puertas, como te decía, a quienes son los verdaderos protagonistas, quienes somos también, porque soy parte de los argentinos y argentinas, en este caso con un mandato particular, pero me parece que es un espacio sumamente aprovechable, con un montón de herramientas el Congreso Nacional para que se aprovechen y que se puedan difundir distintos tipos de acciones, no solo nuestras, sino de los ciudadanos. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofre la saluda. En ese sentido, recordábamos, hola, Melissa. Bien, recordábamos que usted es vicepresidenta de la Comisión de Cultura. ¿Cómo se canalizan estos pedidos, ¿no? Para justamente que le den permiso de exhibir una muestra, o cómo es el contacto también con el artista? ¿Requiere una aprobación por parte de Presidencia, me imagino, o no? Cada uno es libre de poder generar su propuesta de manera libre, digamos. Bueno, libre pero organizada, digamos. Sí. Lo que sí hay que hacer es pedir con anticipación la fecha, en este caso a lo que es el Departamento de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, porque es una muestra de arte, entonces ven la disponibilidad de los distintos espacios. La verdad que yo quería que sea en este espacio, porque es donde se transita mucho y es donde más se puede, esto lo pienso yo, digo, quizás a otro le gusta otro lugar del Congreso, pero a mí me gustaba que sea acá, sobre todo por el tamaño
que tienen las obras, quería que sea acá. Pero bueno, ese es el recorrido, depende del salón que pedís. Sí, por supuesto, Presidencia tiene que autorizar, si pedís pasos perdidos te tiene que autorizar Presidencia. Digo, la verdad que trabaja todo el equipo del Congreso Nacional, no solo el equipo del despacho, en este caso mío, que soy la diputada que está organizando, sino el equipo del Congreso, que es lo que sería la planta estable y permanente del Congreso Nacional, que la verdad que trabajan muchísimo para que estas cosas puedan suceder, digo, desde quien nos mueve el atril, quien maneja la iluminación, quien permite, digo, es un equipazo enorme trabajando para que hoy estemos ya cerrando esta muestra. Diputada, ¿qué tal? José Di Mauro la saluda. Hola. ¿Qué tal, José? No, porque quería preguntarle, a propósito de que es vicepresidenta de la comisión, ayer justamente se reunió la Comisión de Cultura temprano, trataron 45 proyectos, un montón. Si está satisfecha con la labor que ha desarrollado a lo largo de este año esa comisión, que se ha juntado varias veces. La verdad que muy contenta. Hoy sí, muchísimas veces, y vamos a juntarnos la semana que viene, no la próxima, que supongo que ahí será la última del año, para tratar otros proyectos. Lo de ayer fueron proyectos de resolución y de declaración, y estábamos, la verdad que es una comisión en la que recaen muchas declaraciones y resoluciones, y la verdad que no nos gusta, en este caso con el presidente de la comisión, con Hernán Lombardi, no nos gusta que se amontonen y que esas cosas no salgan, porque son las cosas que cuando salen nos acercan mucho a los ciudadanos y ciudadanas, porque son declaraciones y reconocimientos a la labor de muchísimas, de muchísimas personas que trabajan por la cultura. Entonces está buenísimo poder hacer, por ejemplo, yo hoy le estoy entregando un reconocimiento a Romina Lerda, que también salió de la Comisión de Cultura, que es un proyecto de declaración. Bueno, estamos, la verdad que el trabajo y se ha hecho muy organizado y con mucho consenso con el presidente de la comisión, y eso también es para destacar, porque hemos trabajado sin conflicto, nos hemos puesto de acuerdo en los temarios, nos hemos puesto de acuerdo en las fechas, nos hemos puesto de acuerdo en los horarios, así que espero que así terminemos el año y que el próximo nos encuentre de la misma manera. Gisela, gracias por estos minutos y felicitaciones por esta obra que está cerrándose en la jornada de hoy. Gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme siempre que hago algún tipo de actividad. También las invito antes de que esto se termine, porque hoy es el último día, que pasen a ver y a sacarse una foto con estas mujeres todas. Gracias. Luciana, gracias. Chao. Así es, Fer. Bueno, de esta manera damos por finalizada la nota con la diputada nacional, porque ya la están esperando para empezar y justamente otorgar este reconocimiento que va a entregar la diputada a la autora Romina, ¿no? A la artista de estas tan importantes obras que están exhibidas aquí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Y recordemos a todas las personas de que todos los eventos culturales que realiza la Cámara son de entrada libre y gratuita. Simplemente hay que anotarse a través de la página de Diputados Argentina y bueno, lógicamente que todas las actividades tienen un cupo de personas para poder asistir y venir a visitar, en este caso, por ejemplo, estas obras que están expuestas aquí en el anexo A, pero que hoy ya es el último día. Hace casi una semana que están expuestas estas obras y que varias personas tuvieron la posibilidad de venir a atravesar por aquí y poder ver, bueno, lo que quiso interpretar la autora y la artista en esta oportunidad, ¿no? Gracias, Luciana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Luciana Fernández, ahí con nuestro móvil en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos nuevamente de la sesión de la jornada de ayer, hablamos del proyecto de ley de muerte perinatal, una de las iniciativas que se aprobó en esta Cámara de Diputados, que tuvo un momento obviamente, muy fuerte, un momento muy especial y muy particular, que fue cuando habló Camila Cresciembeni, que tuvo, en definitiva, el testimonio en primera persona respecto a este tema de muerte perinatal. Le escuchamos a la diputada. Buenas noches a todos. Bueno, lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto, que me acuerdo cuando lo dictaminamos hace un montón de tiempo. Y bueno, la vida quiso que me tocara hace 2 meses perder al hermano gemelo de Rufino, de un embarazo gemelar monocorial que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones y que en el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membranas, que es lo que se conoce como fisura de bolsa.
estuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros. Estábamos en la semana 33. Y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor que dio bien, a las 8:30 de la mañana, el siguiente control dio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es tan proporcional al dolor. Y acá Giovanna lo sabe, y muchas de las madres y padres que en estos 2 meses nos escribieron, cientos de madres y padres, porque evidentemente es un tema mucho más común y mucho más conocido, mucho más tabú, digamos, de lo que se sabe cuando uno gesta y elige tener hijos, y eventualmente tiene que atravesar el dolor más grande, que esa vida que uno preparó, añoró, deseó y durante mucho tiempo gestó en su vientre, no esté más en este plano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Giovanna también y a otras personas que también están en el recinto, y no voy a decir sus nombres porque es la historia personal de cada uno, pero es muy importante el acompañamiento en ese tiempo, porque una está en shock total, porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos. Esa es la realidad. Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre a UPA, y agradezco enormemente a todo el equipo perinatal del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto me ofrecieron tenerlo a Silvestre a UPA, y lo tuve 4 horas. Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, lo vestimos, y todo esto es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados. No son, un dato menor, o como en algunos casos todavía que tenemos que seguir debatiendo antes de la semana 22, hay muchas madres y padres que no se los pueden llevar, aunque lo desean, para hacer un rito de sanación, porque todavía no pudimos lograr transformar, digamos, para esa legislación más civil, para poder también tener eso a disposición. El tiempo que puede ser prolongado, y eso lo charlamos también, para modificar la sala de partos, muchas veces uno tiene que retirarse, y es así, pero la despedida tiene que poder continuar, si la familia así lo desea, en otro lugar, en una habitación. Como digo, los médicos y el equipo que acompaña, que si uno elige, que puede estar acompañado por una psicólogo perinatal, poder también hacer partícipe a otros miembros de la familia de esa despedida, porque es muy corto ese tiempo que uno tiene. De nuevo, estamos en shock, y es parte del proceso que te va a ayudar a sanar para toda la vida, a integrar ese dolor, que es algo que aprendí, porque el dolor ese no se supera ni se deja atrás, porque se transforma en quien uno es para siempre. Bueno, ahí estaba la diputada Camila Crescimbeni, diputada nacional por el PRO, el debate que se dio en la Cámara de Diputados de la Nación, el debate que se dio en el Congreso, y repetimos, la convocatoria ya hecha para la sesión preparatoria para el próximo día jueves, 1 de diciembre, a las 11 de la mañana. Meli, gracias. Gracias, nos vemos, Fer. José, gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso de la Nación. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos. Nos llega el orgullo, nos llegan las cábalas, nos llegan los nervios.